Que ya está Nancy Sixty y el taxi. Bienvenidos y bienvenidas a esta asesoría del nivel 3. Hoy vamos a estar haciendo un texto con el pretérito imperfecto, que es lo que estuvimos viendo esta semana, ¿verdad? Entonces, de eso vamos a estar trabajando. Con eso vamos a estar trabajando. Entonces vamos a preguntarle a Nancy Sixta y al Taxi la historia. Vamos a comenzar haciendo una historia, ¿sí? Mhm. Welcome everyone Ellos to van a ir today's. verificando si está bien. Sí. Welcome everyone to today's tutoring session. So, Tamachiani says we're going to be working on a story, and we're going to be using the imperfect tense that we learned this week. Bien, vamos a comenzar. Tenemos la primera línea de la oración o de la historia y dice, había un niño, Nancy Sixta y el Taxi nos van a ir diciendo si estaba bien, ¿verdad? Sí, había un niño. Okay. So the story begins with Yeah. with ¿Qué tal, there was. Nancy con Taxi? Bien, no sabía que estaba bien, Diga, diga, tenemos. diga. Pero bueno, Nina Villagnusa. So the first line of the story is Ujú. there was a boy. Nemituya sepilsin. Ejé, ejé. ¿Quién se llamaba Juan? Who called himself Juan. Uge gatka Juan. Ejé, muy bien. Bien. A ver, aquí recordemos que como la palabra nombre no es un verbo, vamos a ocupar el katka para volverlo en pasado. Luego dice, él caminaba, él caminaba todos los días, él caminaba todos los días en el campo. He would walk every day in the fields or to the fields, en el campo. He would walk every day in the fields. De salud. Yaha nentuya. Ajá. Tikne kohtan. Todos los Musta días en el campo. musta tikne kohtan. Ujú. Muy bien. Y le gustaba, y le gustaba. And he used to like. Utu gatka. Ujú. Juan y Gusto. Ajá. Ver a los árboles, ver a los árboles y a los animalitos. He used to like to look at the animals and the little trees. And he used to like to look at the animals and the little trees. Juan Arbolitos. ¿Ah? Al revés. Oh, Los perdón. animalitos y los árboles. Perdón. Correction, Ajá. correction. So, Los árboles y los arbolitos. No, los perdón. animales. Los árboles y los animalitos. Okay. And he used to like, Ajá. Los okay. animalitos llevan el diminutivo. Ujú. Okay. Used to like to look at the little animals and the trees. Juan yaha igustu katka gin it's tuya.
Le gustaba, miraba. Aquí puede ser guiñita nada más, ¿sí? Porque ya en el y gustus Gatka aplicamos el le gustaba. Aquí es verlos Mm. a ellos. ¿A quiénes? Ujú. Juan gusto katka gin Le ita gustaba ver a los árboles. ne Ujú. kwawi Juan ne Ok. koh tan chane chin me Chichín. No, con ket es costanchan, ket. Chichín. chin. Imagínense cómo queda de larga esa palabra. That's a long word. Yeah. Mm. Sí. Dice, y su abuelito, vamos a ver, pongámosle así, démosle vuelta mejor. Eh, el abuelito de Juan se llamaba Lucio. El abuelito de Juan. Okay. The little grandfather of Juan Ujú. was named Lucio or called himself Lucio. That's just a literal translation. Mm. The little Yeah. grandfather of Lucio was named, no. The little grandfather of Juan was named Lucio. Ne inoya chin Juan itugay Tesu. Abuelito, hombre. oh ne itata noy Juan itugay Lucio katka ne itata noy chin Nei tatanoichin. Juan, Itugay, Gatka, Lucio. Muy bien. Vamos a ver. Pongámosle. Y dice. Maba Lucio. Em, Lucio le enseñaba. Perdón, vamos a ponerle al revés. Lucio le decía y le enseñaba. Mhm. Okay. Lucio would say to him and teach him. ¿Le enseñaba Tamachani mostrar o como maestro? No, enseñar de educar. Ajá, Okay, de okay, maestro. Ajá, okay. So sí. Lucio would say to him and teach him. Mm. Lucio Le decía y le enseñaba. gin ilwia Vestía. gil gil En pretérito. Lucio gilwistuya yaha Juan Tuya. Ajá. Le decía Juan 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 gimumach tihtuya y le. No, mumachtistuya no. Mumachti es estudiar, pero es enseñar. ah ah Vestía. giamach tihtuya Te enseñaba. gimach Gimachtistuya. Ajá. ah Le enseñaba sobre el campo. Okay. Would teach him O sea, about. acerca del campo. ¿Verdad? ¿Sí? Ujú. So it's about, okay, would teach him about No, the salió. fields. No, ¿cómo explico? in pampa ne kohtan En Wisman. Ujú. Dice después,
Eh, dice, el abuelito de Juan le decía, The little grandfather of Juan would say to him, Ne tatanoi Juan Gilwistuya. Neitatanochin, Ne tatanoi Chin Juan Gilwistuya. Gilwistuya. Ujú. Gilwistuya. Aquí lo vamos a poner entre comillas porque es lo que le decía, como que se lo está diciendo a Taja, ¿verdad? Entonces dice, eh, cuida a los animales. Bien, acá en náhuatl, fíjense que hubo algo a mí que me gustó mucho. Hace años yo le preguntaba a Nancy Sixta, ¿cómo puedo decir la naturaleza? Entonces, ella me decía la palabra costanchane o costanchanesket. Entonces, a mí me gustó mucho porque de verdad me puse a pensar que en Castilla nosotros le llamamos naturaleza a todo lo que habita en el campo, todo lo que está en el campo, ¿sí? Y naturaleza para nosotros son los animales, son los árboles, las plantas, sí, el agua, el río, todo lo que está en el campo. Entonces, en el costan. Entonces, coincide con el nombre, Costanchanesket, porque los árboles, ¿dónde viven? En el campo. ¿Dónde están los animales, los insectos? En el campo, el zacate, todo está en el campo. Entonces, no existe en sí la palabra naturaleza, pero es una palabra, la palabra costanchanés la describe, ¿verdad? Que son todas las cosas que habitan el campo. Entonces, hay que explicar eso, Valerie, pero bueno, la "Mhm, idea es que le dice, cuida, cuida a la naturaleza, pero va a hablar en plural porque la naturaleza son todos los habitantes del campo. mhm." So Tamachtiani says the next sentence is so Juan's grandfather tells him, take care of nature. But Tamachtiani was explaining something about the word nature in Nahuatl because Tamachtiani asked Nancy Sixta a long time ago, how do you say nature in Nahuatl? And she said the word would be Kohkotanchanekit. Sorry, I probably said it wrong, but and Tamachtiani says it makes perfect sense because when you think about nature, it's everything that lives in nature. So that would be the animals, the trees, the plants. Whereas when we say nature, in this case in English, right, like we're separating it from us. But when you think about what lives in nature, it is the animals, it is the trees. So when we say the word nature in Nahuatl, it's going to be plural. It's going to be Kohkotanchanehket. Okay. So his grandfather says to him, Ujú. take care of nature. So you're going in nature, you're going to use that word. Ne tatanoi Ujú. Chin Gilwis Gilwis Gilwiti Gilwististuya. Gilwistuya. Ujú. Gilwistuya es Gintahpati Gintahpastituya. Es imperativo porque le estaba ordenando que hiciera eso, le estaba pidiendo que hiciera eso. Shik Shiktahpati Shiktahpasti. No, el verbo es taspía, pero vamos a hablar en plural. Shigintah El Shigintah acusativo va en plural. Ujú, Shigintah ujú. ne Kokohtachanehket. ¿Ne? Porque ellos están vivos, porque ellos están vivos, ¿sí? En Castilla estamos diciendo, cuida la naturaleza porque ella está viva, ¿sí? Pero en náhuatl hablamos en plural, ¿vea? Cuida a los habitantes del campo porque ellos están vivos.
Because they are alive. Again, nature and Nahuatl is plural, right? Because they are alive. Igayehemet yuhyultiwit. Eje. Jeje. Yuhyultiwit. Recordemos que si una cosa está viva, decimos Yahayultuk, vea. Si yo estoy vivo, yo digo Nahani Yultuk, vea. En singular es Yultuk, Yuhyultiwit cuando son varios. Si nosotros estamos vivos, decimos Ti Yuhyultiwit, vea. Que somos Sí. varios. Ujú. So Tamachtiani Mhm. says, if you want to say I'm alive, then you're going to say ni yultuk. If we want to say we, right, it's going to be plural. Tiyuhyul. Ujú. Bueno, no, aquí solo era una aclaración, ¿verdad? Pero aquí ¿Puede bien, hasta ahí repetir eso, cerramos lo que Tamashtiani? decía el abuelito y dice ¿Puede repetir eso, Tamashtiani? que la palabra El yultuk. yultuk es estar vivo en singular y la palabra yuhyultiwit es vivos en plural. Mm. Singular, yultuk, yuhyultiwit en plural. Si yo estoy vivo, yo digo nahani yultuk, pero si somos varios los que estamos vivos, ti yuhyultiwit. Eje. Somos nosotros. Ujú. An mehemet an yuhyultiu. Ujú. Ejé, Anyukyultiwit. Ustedes están Ah. vivos, dice. Ajá. Sí, aquí recuérdense que van a ocupar los prefijos sujetos, vea. Ni, ti, yaja no lleva nada. Ya. Tejemet lleva ti más el plural de la palabra. Anmejemet lleva an más el plural. Yejemet no lleva nada, solo el plural. Eh, Son con prefijos sujetos. Ujú. So Tamachtiani says use the Em, subject prefixes. Dice, Ya. sí, diga. No, Ujú. está bien. Bien, seguimos y dice, ajá, dice, y, y le mostró, aquí sí es mostrar de enseñar, Valeria, y le mostró, Okay. And y perdón, he y le showed. mostraba era para usar y le el pretérito imperfecto. Le okay, mostraba, okay. ajá, And he would show to him. Imperfect. And he would show to him. Wan yaha yelwi tihtuya. y el tuya. Ok, muy bien. I always get Y él le yelwiya. enseñaba. Está revoltando. Parece, pero no es. Ajá, es ilhuitía, ¿verdad? Ujú. Sí, ilhuitía es mostrar, ilhui es decir. Mhm. Dice, le enseñaba cómo acariciar a las plantitas. Plantitas son arbolitos, ¿sí? Okay. Plantitas. Okay. Le enseñaba cómo acariciaba, perdón, Valerie, cómo acariciaba, porque estamos con el imperfecto. Ujú. Okay. So the sentence is how to give affection. This is going to be in the imperfect. How to give affection to little plants. Ujú. So, there's a verb in Nahuatl that means to give affection. Tamachtiani said you can use it when you're giving affection to an animal, a plant, or a human being, Yeah. right? So that verb is going to be in the imperfect. So, how to give affection to little plants. Gen Genjimaga. Wait, Eso. gen. How to get. El verbo es este. El Gen verbo es paspahuía. Gengin pahpawih tuya. Tuya.
Ajá. Las plantitas, Snaquawit. arbolitos, vamos a decir, ¿verdad? Little Chiquito. trees. Little Ajá. tree. Nequasquawit chin. Chin. Ajá. Pero en plural. Ajá. Nequasquawit chin chin. Cuauit, Chichín. Chin, no chin chin, chin. Ajá, chin Chichin. chin no. Chin chin es un juguete. Bien, seguimos y dice, un día, One day, Setunal. ajá. Tesu, zeta nestu. Y yo sí le Setanestu. digo, zeta nestu, un día. Ujú. Un día, cuando ellos caminaban juntos, aquí es una sola palabra, en español son varias. Ellos caminaban juntos, 3 palabras. En náhuatl es una sola. So when they would walk together, Tamachtiani says, remember, it's one word. It's that one lesson that we learn when we Yeah. say together. Setanestuk Yahemet. Ne. No, Senne Machnemituyat. Ajá. Sen nehnem Nentuya. tuya. Nehnem tuyat. Ajá. Sí, porque Nehnentuya. Nehmachnemi es estar tranquilo. Nehnem tuya es porque estaban caminando juntos. Lo siento, ya. Ujú. Ujú. Los Juan la le doble N está preguntó, bien. diga, Sé que usted dijo que no, sí no sí, puede, sen porque viene, ¿aló? diga, La doble N está bien, diga, sí, así, ¿verdad? Puede ver doble N en sí, náhuatl. está bien, sí, Ok. Ahí. sí, porque una es de sen y la otra es del verbo, sí, sen de juntos y la otra es del verbo. Ahí. Lo que no puede haber es doble K, eso sí no puede haber, sí. So the question was, can there Sí be pueden haber double? dobles T, doble So N, pero doble K no. the question was, can there be Diga, double? Creo que hay un atraso en la señal, Tamashtiani, perdón. I think there's a delay in my connection because sorry about that. So the question was, can there be double N's, right? Because of the spelling, the way the way that it's spelled. And Tamachtiani says yes, because sen, the first N is from sen, which means together, and the other N is from the verb. He says, in Nahuatl, we cannot have double Ks, however, right? So we can have double Ns, but not double Ks. Payush. Sí pueden haber dobles Ns, dobles T, dobles I, pero doble K no. O sea, sí, eso no. Bien, seguimos. Dice, cuando ellos caminaban juntos, Juan le preguntaba a su abuelo, Juan would ask he would ask his grandfather. Itahtanilistuya, Tahtanoy, ajá, sí, le preguntaba a su abuelo, vamos a ver, ¿por qué los árboles crecen mucho? Why do trees grow a lot?
Vamos, vamos. No sé, I don't know how to say to grow. ¿Cómo se dice crecer en náhuatl? Huella. Huella. El verbo es huella. Huella, The huella. verb is Ujú. huella. Why do taiga ne kwawi wea? Susu. Susu. Oh, wea Ujú. susul wea Huella. susul. Tiene. Ujú. Ujú. Suxul huella, do huella. Sí. Bien, crecen mucho. Vamos a ver, dice después. Y su abuelito le dijo. Y su abuelito His le decía, para seguir usando el imperfecto. mhm. His little grandfather would say, imperfect, his little grandfather would say to him, Itatanoichin yilwi tuya. Ya. Ujú. Le decía. Aquí vamos a poner entre comillas porque es lo que le decía él. Porque ellos quieren tocarlas, porque ellos quieren tocar a las nubes, porque ellos quieren tocar las nubes. because they want to touch them, the skies. Ikayehemet, Ginegit, Inchichimit, Mihmishti. Eje. Jeje. Muy bien. Y dice, Chichimi el sol se fue, chichimi es tocar. To Ah. touch. Ujú. El sol se fue y vino la noche. The sun left and came the night. Net. Netunal. Ujú. Netunal giza. Yahweh. Yahweh. Eso, eso. Yahweh. Oh, yahki. Ya. Yah. Ya aquí. Jeje. Y vino la noche. And came the night. Guanawi. Wala. Nawi. Manuala ¿Cuál? Wala. Tayo. da tayua. Eje. Ujú. Vino la noche. Juan estaba cansado. Acuérdense que es un verbo de estado ese. Mhm. Juan was tired. It's a state of verb. Damachina says it's a state of verb and it's imperfect. Juan was tired. Juan once su taki Juan. su tawa No, Su tao. en imperfecto. su tau tuvo ya. Su tautuya. Su tau tuya. Y tenía miedo. Y tenía miedo. And was scared. Another state of verb. También verbo de estado. Juan walangi. Mahmawi. Tesu. Oh, that's angry. Voilà, eso estaba estar enojado. Tener miedo. Mahmaugi. Ujú. Pero en imperfecto. Mau Maugi es que se enojó, que tuvo miedo. Pero aquí tenía miedo. Ujú. mahmau tuya. Ah, ejé. Mahmawi. Is.
No, tenía miedo, era. Ajá, porque Mahmoud-Gui es que tuvo miedo una vez, pero tenía, así como tuya. Ajá. Eh, Mahmoud, porque ya no, porque ya no veía nada. Porque ya no veía algo, diría literalmente en náhuatl, ¿verdad? Porque ya no veía nada. Because Ya he no veía couldn't algo. see, because he couldn't see anything. It's in the imperfect, because he couldn't see anything. Iga, iga tea gitstuya. Datka, Iga tea Ujú. gitstuya datka. That- Datka is anything. ujú. Oh, Algo. Ajá. Something. oh, something. Entonces, sí. Entonces se regresaron a su casa. Fin. Therefore, they returned home. Oh, sorry. Therefore, they returned to their house. En su casa, ¿verdad, Tamacheni? ¿Sí? Se regresaron a su casa. Therefore, Ya. they returned to Kenan. their Kenan, house. Kenan. Iga mukwepket gain. Ijan, Guni. Guni. No puede. Kuep tuya. Mukwepet, No, ahí ya no sería tuya porque si no sería se regresaban a su casa. Mukwepet, Ajá, aquí ya es de una sola vez que se regresaron. Ajá, que se regresaron. Muy bien, bueno, vamos a pasarnos a la otra parte de la clase, compañeros. Yo les había pedido de favor si ustedes podían conseguir un listado de verbos cortos para esta clase, ¿sí? Entonces, no sé si lograron encontrar verbos porque son con esos con los que vamos a trabajar. So Tamacheni says we're now moving into the second portion of the exercise. So during class, he asked us for homework if we could bring a list of short verbs because that's what we're going to be working with today. Ah. Sí, que yo te Póngase di. camisa. Ujú. ¿Encontraron? Did you find any? Ujú. I found Ati. Vamos, hagamos el listado primero. Ujú. A ti, muy bien. ¿Qué más? What else? Uh, Ana Nusan. Mm, vamos. Y los otros compañeros no están participando. ¿Qué les pasó? Las otras compañeras. Ui. Vamos, Cristian. Uni. Uni. Ujú. Bueno, ajá, cuay, cui, muy bien. Uni, beber. Cuay y cui Ita. sabemos que son de tercera categoría, pero los vamos a poner porque son cortitos, ¿verdad? Ita también sabemos que es de segunda, pero lo vamos a agregar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué Ua, más? sua. Ua. Eje, ua, sua, más. Ina. Ita. Ina, ita ya está. Ajá. Y Isa también se parece mucho ahí. ¿Qué más? Tener, por ejemplo, ¿cómo se dice tener? ¿Cómo se dice Ya. comprar?
¿Cómo se dice? Vamos a ver. Piagua. Comprar. Gua. ¿Cuál otro? Mm, Está también, vamos a ver qué más. Está otro que es huya, desgranar. Desgranar. ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, Tenemos este otro verbo, chía, también, que es esperar. ah, ¿Algún otro que se les ocurra? sí. Oh, no. Ah, Chía y no, chía. Eh, Vamos a ver. Bueno, comencemos con esto. Ya tenemos varios acá. Entonces, para trabajar. Tenemos acá varios verbos y tenemos, por ejemplo, el verbo ati, que es tomar agua, ¿sí? Beber agua. Entonces, ¿de qué categoría creen que es? Acá esto lo estamos haciendo porque resulta que los verbos que son las excepciones de la cuarta categoría no tienen una casa. Las excepciones de los verbos de la cuarta categoría no tienen casa. Entonces se las vamos a buscar. ¿Sí? Hay otros verbos cortos que vamos a encontrar, vamos a ver que sí tienen casa, pero los verbos de cuarta categoría, las excepciones de los de cuarta no tienen casa. Mm. They don't have a home, huh? These categories. Yeah. 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 And he says the reason why we're doing this is because the exceptions for category 4 don't have a home. Oh. Mhm. Mm. A ti, ¿de qué categoría creen que sería? ¿Cómo diría yo? Tomé agua. What is ati? What category? And how do you say the past tense of I drank water? I would say attic. Ne, dos, no? Ujú, ujú. Niatic, C2. Muy bien. Guardé. ¿Cómo diría yo? Guardé algo. How do you say I put away? I put away something. Ni, ni anak. Migangi. Eso, Bien. eso. Ni, oh, the transitivo. Ajá, Nigangi ya les ayudó en Nigangi. la sexta. Entonces es What category? ¿qué categoría? Se. Si nos queda Nigangi, ¿qué categoría es? C, categoría C. Si tenemos uni, es beber cualquier cosa, un atol, un café, algo está tomando. Uni, to drink anything. ¿Qué categoría será? What category? De segunda. Ujú. Niguni, yo tomé algo. I drank No me something. llegan 50. Ustedes, si oyen que algo está mal, ahí nos corrigen. Sí, ahí está bien. Sí, bien. Porque es segunda Ujú. y no Cuay, primera. recordemos que era. Bueno, aquí le voy a explicar. Tenemos acá, lo voy a poner más grande. Recordemos que a los verbos de primera categoría, ¿sí? Les tenemos que quitar una vocal. Entonces, cuando usted hace una conjugación con un verbo de primera, usted dice probablemente, es que este verbo es vocal, consonante, vocal. Sí, totalmente el verbo es vocal, consonante, vocal. Pero, ¿y qué tenemos de extra? En la categoría uno están los verbos terminados en vocal, consonante, vocal, pero este verbo es totalmente vocal, consonante, vocal. Otro punto, ¿por qué no queda en la categoría 2? Porque resulta que si lo queremos colocar en categoría 2, perdón, en categoría uno, yo le tengo que quitar su última vocal. Entonces, ¿qué no me va a significar nada el dejar ni un, ni gun, ¿sí? No significa nada.
Entonces, porque en la primera categoría los verbos pierden su última sílaba, ¿sí? Entonces, en lugar de quitarle, porque es un verbo muy corto, yo le voy a agregar uno acá. Niguni, ¿sí? Esas son las razones. So the question was, how come uni is a category 2 and not a category 1? And Tamachiani explained, it's because uni, if you put it in category 1, even though it does follow the rule, right? Vowel, consonant, vowel, you would think from looking at it that it is category 1. He said the problem is that if it's category 1, we know that we have to remove the last vowel in category 1 verbs. If we do that to uni, you can't pronounce it, Yeah. right? So that's why it's in category 2, because then you just add the letter K and you can pronounce it. Mhm. Bien, seguimos y ahora, qua y qui habíamos dicho que pertenecen a la excepción de una regla. ¿De que en qué categoría están qua y qui? Mm, mm, A ver si se 4, ¿no? recuerdan. Con el J. Eso. Ahí va. Sí, pero entonces es 3. Ah, Ni, cuaj. No cumplen las características, pero están ahí, ¿verdad? Y ni, qui. ¿Sí? So Bien, Tamashani, tenemos ita que sí pertenece a una categoría. Diga, vale. no, Tamashani says qua and qui, even though they don't look like category 3 verbs, it is category 3. Sorry. mm, Ita, 2. Mi. Nigitak, nos queda entonces, ¿verdad? Ujú. Ahora, aquí viene lo bueno. Porque acá encontramos la primera excepción de la categoría 4. Estos verbos ya les habíamos dicho que no tienen casa, no tienen una categoría donde llegar ellos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá usted va a comenzar a probar, ¿verdad? Y dice, bueno, si Nikpúa fuera de primera categoría, le tengo que quitar su última vocal. ¿Qué hago con Nikpú? Sabemos que eso no va a quedar así, ¿verdad? Y usted dice Nikpugi, tampoco, ¿sí? Comencemos con eso. Descartamos la categoría 1. So Tamashani says now we're going into pua, and this is where things get really good because we're moving into the exceptions of the category 4 verbs. So Mm. what do we do with pua? Because we start playing around with it, like, oh, maybe this is the past tense, but it sounds awful. Maybe try this, maybe try that. So what is pua? Bien, entonces seguimos con la segunda categoría porque ya sabemos que no nos va a quedar Nikpugi, porque no, ni Nikpu, con Pu no vamos a hacer nada. Ahora, si fuera de segunda, dice usted, le voy a agregar una K, Nikpua. Suena raro, hay algo que no termina de convencer. Categoría 3, no puede ser, porque entonces también tendría que perder su última vocal, ¿sí? Entonces, ni 2 ni 3. Y en el 4 también lo habían sacado porque no lo querían allá. ¿Se recuerdan esa excepción de la cuarta? So Tamachiani tried converting this using rules from category 2 and category 3, and it sounded awful. And then he said, and if we try with the category 4 rules, this verb was kicked out from the category 4 home because it doesn't sound well in that category. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí prácticamente es como una mezcla entre la categoría 4 y la categoría 1. ¿Sí? Estos verbos que son la excepción son una mezcla. Entonces usted tiene el verbo nikpua, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Viene usted y le quita su última vocal como que si lo fueras a conjugar en la cuarta categoría. Usted dice nikpu, pero como está muy corto, lo tenemos que alargar, lo tenemos que hacer más grande. Le agregamos el gi de la primera categoría y nos queda nikpuki. Mm. ¿Sí? Mm-hmm.
So Tamachtiani is saying the past tense for the verb bua is a combination of category 4 and category 1. As a category 4, if you just add the J, it's too short. We need something else, right? So you add the J and then the category 1 ending, which is gi. Muy bien, el siguiente, que también es un verbo de excepción de la cuarta, va a pasar lo mismo, ¿sí? Usted dice, ¿sí? Nixúa es tender algo, tender una ropa, como cuando uno lava, por ejemplo. ¿Ve? Entonces, acá le vamos a borrar su última vocal, igual como que si la vamos a conjugar de cuarta, le agregamos una J y como es muy cortito, Nixú, le vamos a agregar el gi. Entonces aquí nos queda nuevamente como que si es una mezcla entre cuarta categoría y primera categoría. And the same thing is with sua, combination of C4 and C1. Siguiente es Ina. Ina sí pertenece a una categoría. ¿De qué categoría es? What is ina? What category? Neume. Neume, ¿ah? Naja, Nina, dice usted. Isa también es de segunda categoría. Bueno, ya les dije. Nisak. Sí. La siguiente sería Pía. Este también es excepción de la cuarta categoría, pero aquí no vamos a hacer lo mismo que hicimos con los anteriores. Aquí usted pone Nikpiyak, es decir que este pasa de la categoría 4 a la categoría 2, por alguna extraña razón, ¿sí? Pero hay que aprendernos que no es de la cuarta, va a ser de la 2, ¿sí? So Tamachtiani says pia is another exception of category 4. It's actually in category 2. Abajo tenemos el verbo tahpía, que está compuesto por el verbo pía, que está arriba, que acabamos de hablar de él. Entonces, ¿cómo sería el pasado de tahpía? ¿Cómo diría? Yo lo cuidé. What's the past tense of tahpia? Tahpiyak. Tahpía. ¿Por qué? Porque aquí está la K es igual. Como el verbo es compuesto y lleva el verbo pía, se le aplica la misma regla que el verbo original. ¿Sí? So, Tenemos otra excepción de la cuarta. Sí, diga, Valeria. oh, perdón. So tahpia, Tamachtiani says it's a category 2 because it's a compound verb. It's composed with pia. That's why it's also in category 2. Tenemos un verbo, otra excepción del verbo de cuarta, que es gua. ¿Sí? Ni gua, dice usted. Entonces, ¿cómo lo convertiríamos en pasado? Aquí sí se tienen que mezclar dos categorías. ¿Cómo nos queda entonces? So ¿Qué es gua lo is que another. tenemos que hacer? Primer paso, ¿qué le quitamos al verbo? So Tamachtiani says gua is also another exception from category 4. So how do we turn this into the past tense? You want Vamos a quitarle. Le quitamos la A, la sustituimos por una J, como que si es un verbo de cuarta, y como nos queda muy corto, le agregamos gi. ¿Sí? Entonces es una mezcla entre la 4 y la 1. Niguki. ¿Sí? Vamos. Viene el verbo desgranar. Este también está bueno. Este es de la categoría 1. Dígales así, Valerie, para que ellos lo conjuguen. ¿Cómo nos queda entonces? So Tamachtiani says the next verb, uya, it's another fun one. And he says it's category 1. So how are we going to conjugate it? And yes, there is a delay. There is a delay in the signal. Hay un atraso con la señal, Tamachtiani. Ah, sí. Es categoría 1. ¿Cómo nos va a quedar entonces? Nigushki. Yeah.
Uy, a mí tampoco. Nigushki. Ajá. ¿Por qué? Porque le quitamos en la primera categoría la última vocal. ¿Sí? Y esa Y se convierte en SH. Nigushki. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo diríamos que esperé a alguien? Esta también pareciera que es un verbo de cuarta, pero no es un verbo de cuarta. ¿Sí? So Chia El looks verbo like it's a esperar. so Chia looks like it's a category 4 verb, but it isn't, and it also means to wait. Chihki. En este caso va a pasar a categoría 2. Tesu, a categoría Ah, 2 va a pasar. Nikchiak. Nichiyak, que lo esperé. Bien, ahora hay algo que no sé si ustedes han notado, pero los verbos que llevan como dos categorías son los verbos terminados en ua. Los que terminan en ia generalmente pasaron a ser de otra categoría. ¿Sí? So Tamachtiani says we're looking at a pattern here. So anything that ends with ua, it seems to be a combination of category 4 and category 1, whereas ias they went to category 2. Ujú. Bien, Tachia, Tachia. En este caso, va a ser una mezcla también. Esto es extraño, pero habíamos dicho, entonces la regla que acabamos de decir no funcionó. Porque aquí vamos a hacer como, eh, sí, porque aquí vamos a hacer una mezcla, porque Tachía también pareciera que es de cuarta, pero resulta que no. Aquí también vamos a aplicarle la primera y la cuarta categoría. So Tamachtiani says scratch that rule that he was saying because this one's Tachia, Chihki, huh? yeah, Yeah. Tachia is category 4 and 1. So he's like, forget what I said, he says, because it's not, yeah, not working. ¿Cómo nos quedaría entonces? Nitachihki. Nitachishki, como categoría C4 y C1. Muy bien. Y ahora, como el verbo matachía viene del verbo anterior, ¿cómo nos queda? Yo leí. What about amatachia? I read because it's a combination of tachia. Niamatachihki. Igual. Niamatachishki. Muy bien, es igual porque viene de la misma categoría. Sí, C4, C1. Porque es un verbo compuesto. Sí. Bien, creo que aquí están los verbos cortos. Estos son la mayoría de los que no tenían hogar, por así decirlo, y solo es de que se los aprenda, nada más. ¿Sí? So these are the verbs that don't have a home. So it's just a matter of us memorizing how to conjugate them into the past tense. Bien, no sé si tendrán preguntas, compañeros. Tenemos un par de minutitos en los que se conectan los otros compañeros. Pueden Are there aprovechar por si are there tienen any preguntas. questions? Oh, sorry. Are there any questions? Para decir, hice que hiciera su tarea, como que a mi hijo hice que hiciera su tarea, ¿cómo sería? Su hijo hizo la tarea. Ajá, hice que No, hiciera. él le quiere decir, hice que hizo. Ajá, Ah, hizo que hizo, o sea, hice que hiciera la tarea, dice. Mi hijo. Chiste. Naja Nikchugi, Nigagichiwa, Ichugi, Itegi. Naja Nikchugi, Magichiwa, Itegi. Repita, por favor, Nancy, perdón, estaba conectando aquí. ¿Cómo quedó Digo, la oración al final? Naja
Nichiwi, Magichiwi, Nei Tegiu. Magichiwa, Nei Tegiu. Thank you. Ujú. Sí. Yo hice que él hiciera su trabajo. Ujú. Muy bien. Ahí. Y para ¿Qué decir, más? cada uno va a barrer la iglesia. Un día uno, otro día otro. Sesiga yawi tuchpanat nega chupan. Sesiga yawi tuchpanat nega chupan. ¿Cómo era la frase en Castilla? Perdón, Se siga. cada Cada uno. Aquí, aquí ajá, cada uno va a barrer allá en la iglesia, dice. En Allá en la náhuatl iglesia. quedó así. Cada uno va a barrer en la iglesia. Puede quedar. También. Ah, en la iglesia. Ajá. Se siga is each, huh? Ah, perdón, se siga. Aquí, ajá, aquí me Sí, faltó el ga. Sí. cada uno se siga. Each. Ah, Ajá, Ujú. each. Se siga. Cada Each. uno por uno va a barrer la iglesia. Ajá. One by one, right? So each of you, one by one, will sweep the church. One day you, one day you do Monday, you do Tuesday, mm, like talking to a group of people. Mhm. yeah. Y Nancy, para decir, van a entrar a la iglesia ustedes uno por uno. Amehemet yawangalagi chupan. Sesiga nusan. I actually had a question about a word. Mhm, mhm. I couldn't find it for pastor or Pas- like for the church. pastor. I was wondering actually. ¿Cómo se dice pastor en náhuatl? Pastor. No tiene nombre. Como es de la religión, puede ser un tapalewiani. El que aconseja sería Ajá. Nahuatiani. Tanajnahuatiani. Sí, Nahuatiani, sí. So it's Tanajnahuatiani. Ujú. es la segunda Tamachtiani, Tanajnahuatiani. Puede ser los dos. O sí, tapalewiani es una persona que se dedica a ayudar a otros porque le ayuda. Y Tanajnahuatiani es una persona que se dedica a aconsejar a otros. Ujú. So Tamachtiani says it's these two words, tapelewiani, or the second one, Perdón, Tanajnahuatiani. tapalewiani. Ujú. Oh, sorry, tapalewiani. The first one means Ya lo helper, corregí. and the second one means someone who gives counsel, someone who advises, because that's what they do. There's no direct translation of pastor because it has to do with a religion. Yeah. Mhm. Payush. Algo más, algo más. Ahorita solo un compañero se ha conectado del nivel 2. Entonces, aprovechen mientras no se conectan. Por si tienen más preguntas. Any more questions while we wait for the second class to connect? Nancy, y para decir, van a entrar a la iglesia, ustedes van a entrar a la iglesia de dos en dos. Okay, you guys. Amehemet yawangalagi chupan. Ume wanume. Ujume. Y de tres en tres. Ujú. Yey. Ya, y ahí. Anyaw Angala. Ujú. You guys will enter. Sí, acuérdense que esos, los números en plural son los números colectivos, ¿verdad? En pares, en tríos, en cuartetos. Ah, Tamashtiani y decir la princesa Sí. está triste. La princesa no hay nombre, entonces
yo diría Nesihuapil, Ishpihpilti. Ajá. Ishpihpilti. Sí. Ujú. La muchacha está triste. Una muchacha noble, ¿verdad? Porque es noble todavía. Sí. Nancy, y cuando yo digo Bueno, Nitahuía, sí. el pasado de Nitahuía, Naja nitawixki. Naja nitawixki. Nitawixkiya, dice. Naja nitawixkiya. Yo ya despegué. ¿Cuál muchas. era el verbo, perdón? Nitawi. Tahuía era el verbo. Ajá, desgranar también. Desgranar el maíz. ¿Sí? Vamos. Ah, Alex tiene una pregunta y con eso ¿quién vamos tina, cerrando porque ya están los compañeros del nivel 2. Vamos. ella los convierte, Tignawa, como una persona convertir a otra persona como en sapo, como convertir, ella los convierte. Ujú. Mucuerpa. Yaha Chihuahua en Segala. Aje. O los hizo. Mucuerpi se galas. Mucuerpi se galas. Mucuerpi se miston. Mucuerpi De una sola vez. Se convirtió. Sí, se convirtió. Sí. Pero ahí no es ella, Nancy, sino que la bruja hace que al que le cae mal se convierta en sapo. Ajá. Gichihuahua en Segala pudiera quedar. Muchiuge de se galas. No, porque la bruja las convirtió a ellos. Entonces chiuge. No, la bruja se quedó como gente. Al que le cae mal es el que, ajá, Gichiugi, ¿verdad? Sí, lo hizo. Sí, Gichiugi sí es en pasado, ¿verdad? Ujú. Lo hace como un sapo, dice usted. En Tegala. Ya, viene. Sí, Gen is into in this case. sí. Gen, Ujú. Tamachiani, gen, que aquí quiere decir ¿Cómo? um, ¿Cómo? Ajá. because they're Lo translating hace from como un sapo. because gen can also mean like. She Ujú. turns them like frogs. There's no into. There's no into, yeah. Ah, Because in Spanish, como, it means how, and it also means like. I see. Bueno, gracias compañeros. Nos vamos a quedar con los estudiantes del nivel 2 que ya se conectaron. Así que Adiós. gracias y nos Thank you. vemos la próxima semana. Agua. Bye. Yeah. Y Tayua, Yawa. Ciudad K.